Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Este es un poco el saludo que hemos ido acuñando poco a poco en el canal. Espero que se encuentren bastante bien. Nosotros nos encontramos muy bien. Teníamos unos días, sí que es verdad que no subíamos video. ah, Principalmente porque, bueno, la proyección fue la que cumplimos. Estuvimos haciendo algunas otras cosas en el canal, unos días libres. Y además, por supuesto, porque habíamos dicho que teníamos que tener cuidado. Eso lo dijimos en torno a unos 10 días aproximadamente. Teníamos que tener cuidado porque estábamos en una zona donde podíamos rebotar. Dicho y hecho, eso lo vamos a ver más adelante. El precio rebotó en esa zona. Así que si evitaste tomar un long, mejor dicho, si evitaste tomar un short y por el contrario tomaste un long y lo pudiste aprovechar, fenomenal. Bueno, vamos a empezar el video de hoy un poco hablando en la situación en la que nos encontramos, principalmente porque estrenamos semana. Vamos a ver qué nos dice el gráfico semanal. Vamos a intentar traer un poco de interpretación, ¿no? a las señales que nos ha ido dando el precio, a la información que nos ha ido dando el precio con el pasar de los días. Sí que es verdad que un poco la proyección que veníamos haciendo de la zona de los 100.000 se cumplió y decíamos que teníamos que estar muy atentos porque la información que nos diera los próximos días, las próximas semanas, iba a ser crucial para saber hacia dónde se iba a terminar de mover el precio y que, por supuesto, teníamos que estar atentos porque estábamos en una zona de soporte y de resistencia, que era la EMA de 400 periodos en el gráfico diario. No ha cambiado mucho el análisis que hemos hecho. No ha cambiado mucho principalmente porque hay que estar muy atentos a los pequeños movimientos si los puedes aprovechar en un gráfico de una hora, un gráfico de unas 4 horas. Fenomenal, si le puedes sacar partido, perfecto. Pero para proyectar a un corto o un largo plazo, todavía hay ciertos factores que se tienen que acomodar. Esos factores poco a poco se van acomodando y es lo que vamos a ver en el video de hoy. El gráfico semanal por el que siempre empezamos. Bueno, estrenamos semana y lo primero que salta a la vista es que la vela tiene mucha fuerza, cerró negativa, roja, tiene mucha fuerza, un 10%, y además cerró por debajo de zonas de soporte y de resistencia que habíamos dicho como es la zona de los 100.000. A eso decíamos la semana pasada que teníamos que estar bastante atentos porque, bueno, la semana pasada no, un poco más atrás de la semana pasada, de hecho lo dijimos en esta vela. Decíamos que la zona de los 100.000, ojo, porque a lo mejor no la rompíamos en la primera, no la rompíamos en la primera oportunidad, cosa que sucedió, no lo rompimos en la primera oportunidad. El precio rebota, llega hasta la zona de los 107 y allí sí que se anima a romper la zona de los 100.000. Esta era la información que nosotros estamos esperando un poco para actualizar la proyección, ver las zonas de soporte y resistencia y por supuesto ver un poco qué es lo que puede hacer el precio. Dicho esto, el gráfico semanal, tenemos un tema con las EMAs. ¿Qué tenemos con las EMAs? La primera información que nos da la EMA es que cerramos por debajo de la EMA de 50 periodos. Esto es muy importante para el precio porque si se fijan, aquí tenemos desde el 2024, prácticamente desde el 2023 que empezó todo este movimiento alcista, no habíamos cerrado por debajo de la media de 50 periodos. La habíamos tocado, sí, pero definitivamente la hemos roto. Dicho esto, tenemos que estar muy atentos porque lo más probable es que busquemos la próxima media o avancemos un poquito más en el camino, que es un poco lo que hemos estado haciendo. Yo creo, francamente, por toda la información que vamos a ver en el video de hoy, que no es para nada descabellado pensar en los $90.000 como una zona de soporte para el precio, porque ahora el precio está buscando el soporte, la zona de los 90.000 o incluso la zona de los $85.000 para el precio de Bitcoin. Sin embargo, como vamos a ver en el video de hoy, hay una serie de factores que tenemos que tomar en cuenta. Esos factores principalmente lo vamos a ver en el gráfico diario, pero también en el gráfico semanal, sobre todo factores de desarrollo, ¿vale? Más que todo para que no erremos el momento, porque el precio se mueve con impulsos y retrocesos en diferentes temporalidades. Pero bueno, no nos desviemos. Bien, gráfico semanal, EMA de 50 periodos. Mucho ojo porque cerramos por debajo. Cerramos por debajo de esta EMA y eso ya nos da una señal de que, bueno, ese movimiento bajista se puede prolongar.
¿Qué más tenemos? ¿Qué más información tenemos? Bueno, el respectivo Ichimoku. El Ichimoku tenemos un cruce que en cualquier momento se va a terminar de dar. Tenemos juntas las medias. Voy a hacer zoom para que se vea un poquito más. Voy a acercarlo. Tenemos juntas la media de 9 periodos con la de 26. Si el cruce se llega a dar, si la azul, que es la de 9, cruza la de 26, pues podemos empezar a proyectar pues esa zona, la zona de los 85. Podemos empezar a proyectar que el movimiento a la baja pues llegó para quedarse, o por lo menos para lateralizar, no un movimiento al alza como estamos acostumbrados en Bitcoin. Bien, ¿qué más información tenemos importante en el gráfico semanal? Las bandas de Bollinger. Estamos empezando a surfear las bandas de Bollinger. Esto es información que ya hemos hablado lo que significa en videos anteriores, pero no pasa nada, lo recordamos. Cuando empezamos a surfear esto, aquí lo que tenemos es, lo primero, volatilidad, es lógico, y lo segundo es que los inversores empiezan a ver una zona de soporte y de resistencia dinámica que se va moviendo con el precio, pero no pasamos de esto. Entonces, ¿qué va haciendo el precio? Como una especie de surf. Entonces, cuando eso pasa, fíjense que en una tendencia alcista, cuando empezamos a surfear esta ola, hubo varias velas, en este caso varias semanas, surfeando la banda de Bollinger amarilla, que es la banda de Bollinger tradicional. Un día les contaré un poco los indicadores, como yo los he ido adaptando poco a poco en función de la experiencia. Bueno, para no desviarnos, ¿qué otra información tenemos que me parece crucial? El supertrend. Fíjense que desde el año 2023, enero del 2023, casi 3 años, en la línea, este soporte que se va moviendo con el precio, no había sido roto para Bitcoin. Y estas aproximaciones que sucedieron, por ejemplo en agosto, cuando se aproximó, hubo una subida importante en agosto del 23, luego en agosto del 24 toca nuevamente esta zona y hay un movimiento importante, luego en abril del 25 toca la zona y hay un movimiento importante. Hoy no, sino en la madrugada rompimos. ¿Estuvo jugando todo el día? Sí, estuvo jugando todo el día con esa zona. Había momentos que parecía que la iba a romper, otros momentos en el que parecía que no, pero al final la rompió, y eso es importantísimo a la hora de proyectar y de tomar cualquier tipo de decisión en Bitcoin. Hemos roto una zona muy importante, un soporte muy importante, y ahora nos marca una venta del supertrend. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, y sobre todo por la forma en que la rompió, porque lo ha roto el indicador, y es que ni siquiera lo dudó o vaciló un poco o tocó y hubo volatilidad. No, lo rompió directamente, no cerró cerca, no, lo rompió. Y eso importante, porque ahora pasa a ser una resistencia en torno a los $95.000. Eso también lo vamos a ver, por supuesto, más adelante en otros gráficos, ese número en especial. Bien, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta con el gráfico semanal? Bueno, pues un poco la proyección que nosotros hacíamos de este canal. Fíjense que desde el video anterior actualizamos un poco las zonas de soporte y resistencia, ya quitamos las que quedaron un poco obsoletas, pero no hemos quitado este canal, y es lo que vamos a mirar. ¿Por qué? Bien, estamos por debajo del canal, ya lo hemos roto, por así decirlo, y ahí es donde hay que tener cautela, porque aparentemente hemos roto el canal, y aparentemente hemos tenido un rechazo que, si hacemos el acercamiento, lo vamos a ver. Aquí empezamos a romperlo, abre, busca nuevamente el canal, pero hay un rechazo y se viene. Claramente es lunes, tenemos que ver cómo va avanzando la semana, principalmente porque ya les digo que si el precio, por lo que sea, se vuelve a meter en el canal, va a ser muy probable que busquemos la zona de los 100.000 otra vez, incluso un poquito más arriba, porque lo lógico sería pensar que el precio haga esto, sube un poquito, y ya luego vamos viendo si rompemos el canal y buscamos el precio objetivo. También tenemos que estar pendientes con la segunda hipótesis que planteamos, que era el tema del hombro cabeza hombro, que podía ser este que tenemos aquí, que decíamos
buscar primero los 100 y vamos viendo, bueno, ya el vamos viendo llegó, diríamos que llegaría en torno a los 90, 85 por allí, el típico rebote y luego buscar. ¿Qué son a los 75? Bueno, parece bastante ambicioso. Eso claramente hay que irlo viendo en función del gráfico diario, si nos va acompañando el diario, si nos va acompañando por supuesto el semanal y las zonas de soporte y resistencia del gráfico mensual. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Decíamos, o este, que es este, o habíamos dicho también que esta era la cabeza, que veníamos a buscar los 100.000 y que veríamos si buscábamos el otro hombro. Aparentemente, por la información que nos está dando el precio, nos vamos a decantar por el primer escenario. Principalmente porque hay una serie de factores fundamentales, hay un tipo de comportamiento que está teniendo el precio que no pareciera que estuviéramos ante este escenario de venir a buscar otro máximo en Bitcoin. No lo parece. Francamente no lo parece. Tienen que cambiar muchas cosas en los indicadores para que digamos que vamos a buscar un nuevo máximo en el precio. Principalmente tienen que cambiar algunas cosas en el gráfico semanal que vamos a terminar de ver, por supuesto. Bien. Claramente, algo que salta a la vista y es indiscutible es que estamos por debajo de la zona de los 100.000. Eso es un nivel psicológico y un nivel técnico fundamental para el precio, que estemos por debajo de los 100.000 y que no solo eso, sino que intentemos llegar a los 97 y no pudimos ni siquiera llegar a los 97, ya nos está diciendo que los inversores, un poco lo que decíamos en el video anterior, los inversores tradicionales y sobre todo los nuevos inversores que entraron en la ola de Bitcoin, bien sea en el 2024, en principios del 2025 o con la última subida que hubo, que fue más o menos en verano de este año, en agosto, junio de este año, esos inversores no están acostumbrados a ver este tipo de caídas. A lo mejor nosotros que venimos de esta caída del 2021, pues bueno, si estamos acostumbrados, sabemos que el precio se mueve así, que hay grandes caídas, que hay momentos de distribución como esto y que luego vuelve otra vez la fiesta, pero esta gente no está acostumbrado a eso y eso significa gasolina para el fuego, porque entran en pánico y venden. Si tienen ganancias, salen, y si tienen pérdidas, buscan salir también. No están acostumbrados a estar años con pérdidas. Entonces eso explica datos, como hemos estado viendo las últimas semanas, de que todo el mundo cripto ha perdido una capitalización de mercado abismal. Y eso hay que tener especial cuidado, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora. Hay que tener especial cuidado porque francamente la cosa no pinta muy bien para el mercado cripto y podría incluso pintar un poquito mal para el resto de mercados. Ahora mismo estamos, un dato que quería comentar, que también hay que tomar en cuenta, que es que con el cierre del gobierno de Estados Unidos, que duró más de 30 días, hay muchos informes fundamentales, muchos datos fundamentales que no habían salido y que van a salir. Muchos prevén que el dato del empleo sea malo. Si el dato del empleo es malo, es algo muy malo para la economía. Por eso estamos viendo en gráficos como el S&P, el Nasdaq. Bueno, el tema de Nvidia se trata de otro caso en particular, pero bueno, también puede estar relacionado. Vemos la volatilidad que hemos visto, las caídas que hemos visto. Entonces hay que estar muy atentos porque el miércoles me parece que dan resultados, el jueves me parece que también, y hay que estar muy atentos a estos resultados, principalmente por la volatilidad que va a presentar el mercado. Si puedes aprovechar pequeños movimientos, fenomenal, aprovéchalos, pero siempre asegura ganancias, ¿vale? Y recuerda, si estás empezando en Bitcoin, pues a lo mejor no es el mejor momento para empezar a comprar. Si ya has comprado, bueno, aprovecha de mejorar. También claramente depende de tu intención, ¿no? Como inversor. Si tu intención es de aquí a 10 años, compra. O sea, claro, yo no soy quien para decirte compra o vende, ni soy asesor. Eso claramente cada uno lo va tomando, toma las decisiones por sus
por sus propios medios, por sus propios análisis, pero al final si mi estrategia, por ponerte un ejemplo, es a largo plazo, pues bueno, como si fuera el SP, al final es el largo plazo, o sea, una caída de 1 o 2 años no te afecta en nada, tú vas acumulando y ya está. Bien, bueno, vamos a movernos para no aburrirnos, vámonos con el gráfico diario. ¿Qué información nos da el gráfico diario? Bueno, lo primero que tenemos que ver, como siempre decimos, es las EMAs. Las EMAs, ¿qué tenemos en las EMAs? Bueno, tenemos un cruce y este cruce hay que estar muy, pero que muy atentos. ¿Qué cruce tenemos? Bueno, el primero que salta a la vista es el cruce de la EMA de 50, que es la azul, por debajo de la EMA de 200. Eso ha pasado en pocas oportunidades y las veces que ha pasado no ha sido una buena señal. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí no pasó, espera, vámonos con la última caída importante que tuvimos. Bien, en el 21, cuando esto sucedió, cuando la de 50 rompe la de 200, siguió cayendo el precio. Fíjense aquí, se da el cruce, hay una especie de volatilidad y vuelve a caer el precio. Ya luego remonta, pero si te fijas, mira, la caída continúa. Entonces hay que estar muy muy atentos con eso. Otra información que podemos ver y que tenemos que tomar en cuenta, un poco para la proyección que nosotros estamos haciendo del precio, que en resumidas cuentas es que hasta que se demuestre lo contrario, pensamos que Bitcoin pues de subida nada y que muy probablemente buscaremos zonas como los 90, los 85 mil dólares. Esa básicamente es la proyección que nosotros hacemos en el canal. Insisto, hasta que se demuestre lo contrario, hay que ir siguiendo el precio día a día, por supuesto, pero una subida a nuevos máximos, como algunos están diciendo, compra la caída. Bueno, hay que estar muy atentos de las personas que están diciendo eso, sobre todo por las razones. Pues si te están diciendo compra la caída porque sí, pues bueno, cada quien toma sus decisiones, ¿no? Pero tienen que estar muy atentos con esa información, principalmente porque nada te garantiza que este sea el fondo que toque Bitcoin antes de un nuevo impulso, principalmente porque para ese nuevo impulso habría que ver por lo menos cierta duda en el precio, duda que no estamos viendo, porque llevamos cayendo muchos días. O sea, desde que empezó noviembre prácticamente estamos cayendo y ya tenemos 17 días, entonces hay que estar muy atentos con eso. Bien, para no complicarnos, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos que cerramos además por debajo de la EMA de 400 periodos. Fíjense que cuando nosotros grabamos el video, que fue más o menos por aquí, en torno al 7, al 8 de noviembre, por aquí más o menos, decíamos, ojo con tomar operativas a la baja, mucho ojo, porque hay que estar atentos a esta zona, ya el precio te dará mejores oportunidades. Dicho y hecho, fue lo que sucedió. Si tomaras un short aquí, un corto, una venta aquí, y dependiendo de tu apalancamiento te hubiera ido bastante mal con este rebote. Podías haber tomado una mejor zona, si quieras los videos del canal, por supuesto, porque decíamos que, ojo, todo parecía que nos íbamos a tomar un pequeño receso en el precio, y eso fue lo que pasó. Entonces, si tomaste la operativa aquí, por ejemplo, el 11 de noviembre, o el día siguiente, sin lugar a dudas te ha ido bien, porque la información que te ha dado el precio es esta. Pero, para no desviarnos, estamos por debajo de la media de 400 periodos y eso hay que tener especial cuidado. Estamos por aquí abajo, o sea, lo vamos a empezar a usar en todo caso como una resistencia. Hay que tener mucho cuidado con el cruce de medias que hemos visto, porque la información no pinta bien. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, que hemos usado la EMA de 20 como resistencia, así que de momento esta media, que de momento nos marca la zona de los 100.000, es una resistencia activa, la hemos usado en varias oportunidades. La última vez que lo usamos fue el 11 de noviembre y vaya resistencia, el precio se movió desde que la tocó casi un 14%, que apalancado un 10 habrías hecho un 130% de ganancia. Entonces poca cosa con la EMA de 20 periodos. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, las bandas de Bollinger también vamos a ver que estamos surfeando. Estamos empezando a surfear las bandas de Bollinger, ya lo expliqué hace un momento, así que hay que tener especial cuidado. Con el Ichimoku, pues más de lo mismo,
en negativo con el Ichimoku. Y bueno, vámonos con los que solemos utilizar, que es el ADX, ¿vale? Que es esto de aquí. Bueno, intencionalidad alcista en el ADX. O sea, tenemos esto. Tenemos un ADX increciendo, es decir, con fuerza. Aquí pareciera que se iba a dar la vuelta, pero no. Con fuerza. Tenemos intencionalidad bajista en el oscilador asombroso. Así que la caída podría continuar. Y donde hay que estar atentos, por supuesto, es en el RSI, que ya estamos prácticamente llegando a la zona baja. Tenemos que estar atentos con el Concorde, porque pareciera que las ventas importantes lateralizan un poquito. Entonces hay que estar atentos con eso, ¿vale? Principalmente para no, sobre todo en gráficos pequeños, no meternos en un momento incorrecto, ¿sí? O no mantener una operativa durante mucho tiempo. Entonces tenemos esa información. Tenemos también, si empezamos a ver las zonas de soporte y de resistencia, esto lo actualizamos, por supuesto, borramos las anteriores y actualizamos. Hicimos también una especie de canal por aquí, que es donde ha estado rebotando el precio. Sobre todo lo hicimos para esta zona de aquí, ¿vale? Que fue el rebote de noviembre, del 11 de noviembre, mejor dicho. Bien, para no complicarnos, ¿qué zonas de soporte y de resistencia tenemos? Bueno, la primera que salta a la vista son los 95, lo rompimos y pasa a ser una resistencia. Ahora mismo estamos jugando con esta, que es en los 93, estamos jugando que sí, que no, hay que ver cómo termina de cerrar el día de hoy. Y por supuesto, la siguiente que podemos observar es la zona de los 89, es decir, de los 90, de la que hemos estado hablando en este video, ¿no? Entonces, aquí vemos que se usó como soporte, luego que se usó como resistencia. El precio podría venir a buscarlo. Si vemos que cerramos por debajo el día de hoy, que cerramos por debajo de la zona de los 93, pues bueno, no es descabellado pensar que buscaremos la zona de los 90. Claramente hay que ver cómo reacciona el precio en los 91.500, que es donde se concentran todas estas mechas que vemos aquí. Vamos a hacer un acercamiento para que lo veamos mejor. Los 91.500 es donde se concentran todas estas mechas de este periodo de tiempo, principios del 2025 y finales del 24. Entonces, todas estas mechas se concentran en los 91.500. Entonces, hay que ver cómo reacciona el precio en los 91.500. Si lo rompe, no lo dudes que vamos a buscar los 90 o los 89. Bien, ¿qué más información tenemos por parte del gráfico? Vámonos con el gráfico de 4 horas para intentar no hacer el video tan largo. Y principalmente la información que nos interesa aquí. Ahora pongo todos los indicadores, pero la que principalmente nos es relevante es que estamos surfeando las bandas de Bollinger. Aquí estuvimos jugando un poco, pero no tuvimos un soporte, sino que empezamos a usar las bandas de Bollinger como una ola para surfear. Y por supuesto tenemos que ver lo que es el ADX y el Concorde. El ADX está desarrollado, tenemos intencionalidad alcista aquí en el oscilador asombroso, pero si te fijas, el ADX no se ha terminado de dar la vuelta. Si se llegase a dar la vuelta, ojo que podríamos tener una lateralización, una especie de retroceso, pero solo si se da la vuelta el ADX en el gráfico de 4 horas. Si no, puedes estar tranquilo porque el precio va a seguir lateralizando o cayendo, sobre todo si tú estás apostando a la baja, por así decirlo. Con el Concorde hay que estar atentos porque aparentemente nos está mostrando que la caída va a seguir. Vemos volatilidad en cualquier momento. Que nos mostraba cierta calma, esto se está moviendo y nos va a mostrar otra vez volatilidad en el precio. Entonces hay que estar muy atentos con eso. Con el RSI la información que nos da, pues bueno, no es muy clara que digamos, no está dibujando un patrón fácil de reconocer. Así que un poco la información que tenemos para el video de hoy es esta. Si vemos el resto de gráficos, de indicadores, mejor dicho, en el gráfico, vemos que la tendencia bajista se puede observar tranquilamente. Hemos usado prácticamente todos los indicadores, así que estaba muy fácil de tomar cortos, de tomar ventas, así que espero que ustedes lo hayan aprovechado en función de la estrategia que nosotros tenemos en el canal y que hemos explicado video tras video. Antes de irme, voy a mirar algo en el gráfico
semanal que me parece que no mencionamos, pero que es importante de mencionar. Esto de aquí, este cruce. Ojo con este cruce. Ojo, mucho ojo, porque si se termina de dar, que se está dando, si tenemos este cruce, intencionalidad bajista y una de X con fuerza, amigo, podríamos buscar tranquilamente los 85 e incluso los 75. Así que ojo con eso, ojo con el gráfico semanal y la información que nos da. En el Concorde es la misma que tenemos en la semana pasada, solo que claramente hay más vendedores. Entró el pánico en el mercado, normal que haya más vendedores. Y bueno, empezamos a ver volatilidad en las bandas de Bollinger con porcentaje. Eso también es una información de mucha alerta, de mucha cautela, porque pues bueno, si esta volatilidad llega a esta zona, es decir, vemos esto en las bandas de Bollinger con porcentaje, vemos que seguimos surfeando las bandas de Bollinger normales y además vemos definitivamente el giro en el ADX. Bueno, si tenías Bitcoin, véndelos porque va a ir, la caída se va a incrementar. Si ese escenario llegase a pasar, ya te digo que bueno, que los cortos, los que se metan en corto van a ganar. Van a vivir una fiesta bastante interesante, y los que estén en long, bueno, a lo mejor van a reconsiderar muchas decisiones de su vida, entre ellas no seguir este canal y no estar suscrito. Bueno, de esa manera nos vamos. De esa forma bastante jocosa nos despedimos del video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Nosotros vamos a seguir analizando el precio, nos apasiona Bitcoin. Cualquier duda, comentario que quieran realizar, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico o en la sección de comentarios. Bueno, sin más, un saludo y hasta pronto.